en nuestro siguiente reto vamos a activar esas trampas que ya tenemos definidas ahí en esa capa, en ese tilemap específico para ellas. Es decir, vamos a hacer que el jugador, en el momento en que entre en contacto con alguna de estas trampas, muera. Para lo cual definiremos pues una nueva animación. ¿De acuerdo? Bueno, podemos aprovechar ya recursos que tenemos ahí, es decir, ya existen pues una serie de gráficos para esta situación en la que el jugador, bueno, pues sufre algún tipo de daño, como en este caso muere, etcétera, ¿no? Con ellas ya podemos crear una animación que, bueno, pues tendremos que añadir al controlador de animaciones que tenemos del propio personaje. ¿Vale? Y definir, bueno, pues aquellos variables o lo que sea que hagan que se activen o desactiven pues estas determinadas situaciones, ¿no? Estos determinados estados por los que pasa el jugador. Bueno, ¿y qué hacemos una vez que ese jugador murió y se reproduce esa animación? Bueno, en este proyecto no estamos creando un juego completo, ¿no? Simplemente estamos explorando pues aquellas mecánicas más específicas, ¿no? De este género de plataformas, con lo cual no vamos a implementar un sistema de vidas, igual que no estamos haciendo pues un sistema con múltiples mapas, ni escenas, ni nada por el estilo, ¿no? Así que vamos a hacer algo simple que va a ser trasladar de nuevo el jugador al punto de partida, ¿no? Que tiene en la propia escena. Bueno, como nos indican ahí que hay que mantener ese estado actual de la escena, pues no podemos optar por directamente recargarla, ¿no? Porque, bueno, pues aquellas gemas que se hubieran recolectado hasta ese momento en el que muere el jugador, pues van a aparecer otra vez. Así que, bueno, pues lo trasladaremos, ¿no? Trasladaremos allí el jugador una vez reproducida esa animación. Bueno, eso no quita que podamos añadir, pues yo qué sé, alguna cosilla, ¿no? Algún comportamiento particular, como pues a lo mejor que se, en el momento en que entre en contacto con esas trampas, pues ese jugador dé un pequeño salto, se reproduzca la animación y se caiga, ¿no? Fuera de la escena, ¿no? Hacia abajo, ¿vale? O yo que sé, cualquier cosa que se os ocurra, pero bueno, lógicamente pues algo que sea simple. Bueno, pues este sería este reto, entonces, nada, podéis, como siempre, intentar hacerlo vosotros y si no, pues ver la solución en el vídeo. Lo primero que vamos a hacer va a ser añadir la nueva animación para el jugador para ese nuevo estado, ¿no? Esa situación en la que el jugador muere. Vale, es decir, nosotros ya tenemos un controlador en el que pues están definidos una serie de estados por los que puede pasar el jugador, ¿no? Como esta situación de idle o cuando está saltando o cuando está corriendo. Bueno, pues vamos a añadir una nueva para cuando, bueno, pues muere o es una situación en la que se le produce pues un determinado daño. Entonces ya tenemos dentro de los recursos de este paquete que nos descargamos, este Sunnyland. Vamos a ver dónde está esto. Aquí, player. Vale, pues aquí tenemos, ¿no? Una serie de imágenes para distintos comportamientos, ¿no? Algunos que no vamos a implementar, como este de escalada, por ejemplo, para subir escaleras, ¿no? O agacharse, ¿vale? Estos que ya usamos, idle, jump, run, etcétera. Y tenemos esta carpeta heart, ¿vale? Con estas dos imágenes, bueno, que se ven un poco pequeñas, bueno, para, bueno, reproducir animaciones en situaciones en las que, ya digo, ¿no? Se produce algún daño al jugador. Bueno, como en los otros casos, vamos a ajustar sus tamaños, ¿vale? Pues tenemos en principio para las diferentes imágenes, por ejemplo, en el caso de idle, ¿no? Este tamaño de 16 píxeles por unidad. Vamos a hacer aquí lo mismo para estas dos. 16. Bueno, está sin filtrado y aplicamos. Bien, y me voy a arrastrar estas dos imágenes sobre aquí mi escena,
para crear la animación correspondiente, ¿no? Me voy a la carpeta Animations, igual que tengo estas Player Run, Player Jump. Vale, vamos a poner ahí una que sea Player Heart. Que la tendremos, aquí está. Como siempre que creamos una nueva animación, pues se nos habrá creado un controlador, que es este, Player Heart 1, ¿no? Este controlador que tenemos aquí. Pero bueno, nosotros este no lo vamos a usar, ¿no? Como decíamos, nos vamos a ir a nuestro Player Anim Controller y aquí vamos a añadir esa nueva animación, ¿vale? Pero bueno, antes de nada, vamos a mantenerlo, luego lo eliminaremos. Bueno, para revisar, ¿no?, los distintos parámetros de esa animación que acabamos de crear, o si tiene la velocidad correcta, etcétera. Por ejemplo, vamos a revisar que tiene activado pues este loop time, ¿vale? Para que se esté repitiendo pues ahí en bucle. Y bueno, pues vamos a abrir la animación. Window Animation, ¿vale? Con, bueno, pues los distintos frames, ¿vale? Los distintos muestras, samples, ¿vale? De esa animación. Solo tiene pues esas dos imágenes. Y bueno, podemos ver qué tal está esto de velocidad, ¿vale? Igual es demasiado rápido, ¿no? Vamos a bajarle, por ejemplo, aquí a 8 muestras por segundo. No me lo cambiaste. A ver. Vale, así, ¿no? A lo mejor. Bueno, eso lo ajustáis pues un poco según vuestras preferencias, ¿vale? Bien, pues ya tenemos creada esta animación, ¿no? Con únicamente esos dos frames, ¿no? Y un tiempo entre ellos de, bueno, pues un octavo de segundo, ¿no? Es decir, poco más de una décima, ¿no? En teoría serían, pues eso, 0,125 milésimas, ¿no? Bien, y entonces, realmente, como decíamos antes, ¿no? Lo único que nos interesa es la animación, pero no su controlador, ¿vale? Este controlador a nosotros no nos interesa para nada. Entonces, me voy a cargar, bueno, me voy a cargar este GameObject que tenemos en la escena, que simplemente lo usamos para crear esa animación. Me voy a cargar también este controlador que tenemos aquí, ¿vale? En nuestra carpeta Animations, este Player Heart 1, pues como me lo nombró a mí, Unity. Y nos vamos a quedar única y exclusivamente con lo que es la animación, ¿vale? Vamos a cargar el controlador actual que tiene el jugador, este Player Anim Controller. Así, vamos. Y vamos a arrastrar aquí, ¿vale? Vamos a arrastrar aquí nuestra nueva animación. Lo primero que tendremos que determinar es qué posibles transiciones puede haber desde los distintos estados en los que puede estar el jugador hacia esta nueva animación. Vale, es decir, qué situaciones pueden hacer que ese jugador muera. Entonces podría estar, por ejemplo, corriendo y chocar con una de esas trampas, saltando y caer en una de esas trampas, con lo cual, pues desde aquí podríamos tener transiciones. Podríamos estar en una situación de idle, es decir, ahí estáticos y morir. Bueno, lógicamente con una trampa va a ser complicado que eso suceda, pero bueno, en el caso de que añadamos otros enemigos, pues a nuestro juego, pues sí que se podría dar esa situación, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que estamos viendo es que prácticamente desde cualquier posible estado de ese jugador puede morir, ¿vale? Así que en vez de crearnos distintas transiciones desde cada estado a esta situación de muerto, vamos a utilizar pues este estado predefinido que tenemos aquí, AnyState,
que pues básicamente es eso que dice, ¿no? El nombre. Representa cualquier posible estado del jugador, ¿no? Cualquiera de las animaciones que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, botón derecho, hacemos una transición y lo conectamos con nuestra nueva animación Player Heart. Ahora nos vamos a la transición y, bueno, como hicimos en otros casos, vamos a eliminar ese tiempo, ¿no?, de transición, ¿vale? Y vamos a definir pues un nuevo parámetro que nos permita activar esta transición desde cualquier estado a esta animación, ¿no?, en la que muere. Vale, pues vamos a crear, por ejemplo, un trigger, le vamos a llamar, por ejemplo, die, ¿vale? Y entonces aquí en estas condiciones asociadas a la transición entre estos, bueno, dos estados, ¿no?, entre este cualquier estado y esa muerte del jugador, vamos a añadir aquí esta nueva propiedad die, ¿vale?, que como es de tipo trigger, pues no recibe pues ningún valor, ¿no? Pues vamos a probar si esas transiciones nos funcionan correctamente. Les voy a lanzar aquí una ejecución. Vale, ahora mismo se estará ejecutando esta animación Player Idle. Entonces vamos a darle a este nuevo trigger die, ¿vale? Y vemos cómo nos salta a nuestra nueva animación. Desde aquí salto aquí. Desactivo y volvemos a esta situación de idle. Vamos a probar ahora si estamos corriendo y activo esto, debería ocurrir lo mismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, estoy corriendo y le doy ahí, pues automáticamente me salta a la nueva animación, ¿no? O lo mismo pasaría pues si estamos saltando. Entonces vemos como desde cualquiera de los posibles estados que tiene pues ese jugador, podemos, utilizando el disparador este que nos acabamos de crear, este nuevo parámetro, saltar a esta animación. Bueno, ¿y cómo salimos de esa animación de muerte, ¿no?, que tiene este jugador en un momento determinado? Vale, bueno, en esta reproducción anterior yo estaba pulsando aquí, ¿vale?, sobre este trigger, pero esto en realidad no tiene estado, ¿vale? Esto no es como pues un parámetro, por ejemplo, de tipo booleano, como puede ser este isRunning, que puede tener esos dos valores posibles, ¿no?, verdadero o falso, ¿no? Esto pues es un disparador, ¿no? Se activa en un momento determinado, pero ahí no hay ningún estado, no es que luego esté un estado activado y tengamos que desactivarlo, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que sacarlo de esta animación de alguna manera y podemos hacerlo también con otro disparador, ¿vale? Es decir, yo me puedo crear una nueva transición cuando a mí me interese, ¿vale?, salir de este estado con esa animación de muerte. ¿Y a dónde lo voy a llevar? Bueno, pues como voy a resetear de alguna forma ese jugador, me lo voy a traer a este estado de idle, ¿vale? Y para esto, pues me voy a tener que crear pues un nuevo parámetro que va a ser también de tipo trigger, ¿vale? Esto también lo podría hacer con un booleano, ¿no?, y controlar esas dos situaciones con un verdadero o falso. Pero bueno, por hacerlo de otra manera, pues me voy a crear este disparador para ese renacer, ¿no?, del jugador, ¿vale?, que voy a asociar a esta transición de aquí, que también pues le voy a quitar ese tiempo de transición, ¿vale? Y vamos a añadirle pues aquí esta nueva condición que va a ser este trigger. Esto también lo podríamos probar directamente, ¿vale?, desde la pantalla del animator. Por ejemplo, pues durante una ejecución estamos en este estado de idle. Voy a seleccionar aquí el jugador, ¿vale?, para ver que estamos aquí reproduciendo esta animación.
este trigger debería volverme a esta situación, ¿vale? Y ahí, efectivamente, pues como recuperamos esta animación. Y lo mismo pasaría, pues eso, si estamos corriendo y saltamos a esta animación de morir, en el momento que se dispare este otro trigger, me mandará a la situación de ahí. Bueno, vemos también ahí como lógicamente, ¿no? Nosotros al desplazarnos, ¿no? Al movernos, al correr, estamos variando pues esa orientación del sprite hacia el sentido en el que nos estamos desplazando. Cuando yo salgo de la muerte, por ejemplo, hacia el idle de nuevo, pues me va a conservar la última orientación que tenía pues ese jugador antes de morir, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí si fuéramos un poco perfeccionistas tendríamos que ajustar también a lo mejor, ¿no? Esa orientación del sprite, pero bueno, eso no lo vamos a hacer en este caso, ¿no? Para mantener pues las cosas lo más simples posibles. Bien, ya tenemos creada nuestra nueva animación, la tenemos añadida al controlador del jugador. Lo que tendremos que hacer ahora es activar esas trampas, ¿no? Y en el momento en que el jugador entre en contacto con las mismas, pues lanzar pues, esa animación utilizando esos triggers, ¿no? Que acabamos de definir. Bueno, pues vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es revisar esas colisiones, ¿no? Entre nuestro jugador y esas trampas. Verificar que, bueno, pues que se pueden dar, que se pueden realizar, ¿no? Entonces nos vamos a ese mapa, el de las trampas. ¿Vale? Ahora mismo solo tenemos definidas estas dos trampas. Vemos cómo tienen asignado el collider correspondiente. ¿Y qué vamos a tener que chequear? Bueno, por un lado, si se producen, ¿no? Si el motor de física detecta las colisiones entre la capa a la que pertenece nuestro jugador y la capa a la que pertenecen esas trampas, ¿no? Entonces tenemos que, bueno, pues estas trampas pertenecen a una capa que se llama traps. Entonces, y nuestro jugador está en esta capa player, nos vamos a los project settings y en la entrada correspondiente al physics 2D pues vemos cómo tenemos activada, ¿vale?, la detección de colisiones entre esa capa traps, ¿vale?, donde están las trampas, y el jugador, ¿vale? Entonces por aquí todo correcto. Lo que vamos a hacer es añadirle pues una etiqueta para, bueno, pues desde el código, por ejemplo, poder detectar que estamos colisionando con, bueno, pues un objeto de este tipo, ¿no? Así que añadimos ahí un nuevo tag que le voy a llamar trap, ¿vale? Me voy aquí, de nuevo a mi tilemap, y en la etiqueta pues voy a seleccionar esta nueva etiqueta. Para controlar esas colisiones entre el jugador y esas trampas, pues vamos a crear un nuevo script. Vale, aquí en nuestra carpeta correspondiente, que le podemos llamar, por ejemplo, Player Interactions. Vale, bueno, pues para controlar eso, ¿no? Las interacciones de nuestro jugador, pues con algún otro elemento de la escena. Y vamos a editarlo. Bueno, esto en principio no me va a hacer falta. Bueno, pues vamos a detectar esas colisiones. ¿Y dónde lo hacemos? Bueno, pues en este método onCollision enter 2D, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer al entrar? Bueno, pues detectar eso, si estamos colisionando con un objeto, ¿vale?, con esta etiqueta que acabamos de añadir, trap, ¿no?, que representa pues a esas trampas. Y en el caso de que se produzca esa situación,
bueno, pues queremos reproducir esa animación y transcurrido un determinado tiempo, devolver al jugador pues a esta posición inicial, ¿no? Esa posición de partida. Bueno, ¿eso dónde lo vamos a hacer? Eso lo vamos a hacer en una corrutina, ¿no? Porque nos permite, bueno, pues gestionar, ¿no? Mejor este tiempo y las diferentes situaciones que se vayan produciendo ahí. Así que en Numerator nos creamos la corrutina que le voy a llamar Die and Reborn. Bueno, esto y la vamos a lanzar desde aquí. Die and Reborn. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer dentro de nuestra corrutina? Bueno, como decíamos, lanzar en principio esta nueva animación, ¿vale? Bueno, luego podemos ver como algún efectillo que podemos añadir ahí, por ejemplo la reproducción de un sonido, ¿no? Como decía, bueno, pues hacer que ese jugador, ¿no? Ese muñeco, ¿no? ¿Vale? Ese carácter, pues haga ahí un pequeño salto, un pequeño brinco y caiga, bueno, cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, en principio vamos a probar antes de nada que pues se nos ejecuta correctamente nuestra nueva animación, ¿vale? Bueno, pues básicamente lo que tenemos que hacer para lanzar esa animación es obtener una referencia al animator que tiene, ese componente animator que tiene nuestro jugador y activar el trigger correspondiente, ¿vale? Bien, entonces lo que vamos a definir es una nueva variable de tipo animator, anim, y podemos obtener la referencia dentro de nuestro método start, ¿no? En el momento en que se instancia el nuevo objeto, ¿vale? Bueno, pues desde aquí ya podemos lanzar ese trigger, ¿vale? Que le habíamos llamado die, pero con minúscula. Y simplemente vamos a salir del método para hacer una prueba. Entonces vamos a hacer un yield return null. Bien, y con esto ya lo podríamos probar. Vamos a añadir nuestro nuevo script a este GameObject del jugador. Vale, aquí lo tenemos. Bueno, vamos a cambiarlo de posición. Bien. Y bueno, pues esto debería funcionar sin mayor problema. Tenemos una trampa, entramos en colisión con ella y automáticamente se nos lanza la animación. Bueno, lo que tenemos es que ahora crear pues esos mecanismos para que transcurrido cierto tiempo nos devuelva al jugador a la posición inicial y se devuelva también al jugador a su estado inicial, ¿vale? Bueno, pues vamos a volvernos al script. Entonces, me voy a crear aquí una variable de tipo vector3 para almacenar la posición inicial de, bueno, pues de este jugador, ¿no? En el momento de que se inicia la partida, ¿vale? Es decir, vamos a almacenar pues esa posición de ese objeto, de ese GameObject en esa variable, de forma que, bueno, pues luego una vez que muera, transcurrido cierto tiempo, lo devolvamos a esa posición inicial. Bueno, aquí lo que estábamos haciendo era pues activar la animación de muerte del jugador. Bueno, una cosa que podemos hacer también antes de activar esta animación es lo siguiente. Si, por ejemplo, el jugador muere mientras está corriendo,
nosotros al activar la animación lo único que estamos haciendo es cambiar los gráficos, pero ese rigid body de ese objeto que va a tener una determinada velocidad, pues va a continuar con la misma. Es decir, ese jugador se seguirá desplazando a pesar de que está muerto. Esto en determinadas situaciones nos puede interesar, pero a lo mejor en otras no. Vale, entonces lo que voy es a eliminar la velocidad, ¿vale? Vamos a eliminar la velocidad del jugador. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues a través de su rigid body, ¿vale? Me voy a declarar luego pues una variable que voy a llamar RB, donde voy a guardar una referencia a ese componente y vamos a establecer su velocidad lineal a 0, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, bueno, aquí lo que voy a definir es ese, ¿vale? Rigid body 2D, esa variable, y aquí vamos a obtener el componente correspondiente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Simplemente para eso, poder eliminar la velocidad del mismo antes de cambiar los gráficos por los de esa animación de muerte, ¿no? Vale. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos añadirle también un sonido, es decir, nos vamos a crear, en este caso me voy a crear una variable de tipo serializada que va a ser un audio clip, que le voy a llamar, pues yo qué sé, die.fx. Entonces, bueno, pues en el momento de la muerte, pues mira, vamos a reproducir ese sonido de muerte. Entonces, utilizando este método estático, playClipAtPoint, de la clase AudioSource, podemos lanzar la reproducción de ese clip de audio asociada pues a la posición actual de ese GameObject. ¿Y qué nos quedará ahora? Bueno, pues una vez reproducida la animación de muerte, esperaremos cierta cantidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, 3 segundos, y devolvemos el jugador a la posición de partida inicial y lógicamente tendremos que restaurar pues la animación de idle, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es esperar un tiempo determinado, 3 segundos, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vale, me vale este comentario, reiniciar la posición del jugador, ¿no? Nos desplazamos a esa posición inicial y ¿qué más tenemos que hacer? Pues lógicamente salirnos de la animación de muerte, ¿no? Para ello vamos a utilizar, ¿no? ¿A dónde vas? Este otro disparador que nos habíamos creado que se llamaba Reborn. Vale, entonces un poco repasando, ¿no? En el momento de producirse una determinada colisión, en el caso de que sea un objeto que tenga asociado este tag de trampa, lanzamos esta corrutina que elimina la velocidad del jugador, reproduce un sonido, lanza la animación de muerte, ¿no? Los sprites correspondientes, se detiene durante un tiempo determinado, 3 segundos, y transcurridos devolvemos ese GameObject a su posición inicial, ¿vale? Que almacenamos en el momento de crear la instancia del objeto y activamos el trigger este que nos devuelve pues los sprites del jugador a esa animación de idle. Bien, pues vamos a probarlo. Vamos a añadir ese nuevo clip que, bueno, también os dejaré ahí en los recursos. Vale, va a ser este. Me voy a meter aquí en esta carpeta. RetroDeath, vamos a probarlo. Bien, voy a utilizar este sonido. Entonces me voy a el jugador y en el script este Player Interactions que estamos creando voy a añadir ahí el clip. Vale, bueno, pues vamos a ejecutar esto.
vemos cómo vuelve a la posición de partida inicial y recupera pues la animación. Bueno, para hacer esa muerte así un poquito más visual, ¿no? Un poco más atractiva, como decía, podíamos añadir pues ahí un pequeño efecto, es decir, lo que voy a hacer es añadirle un pequeño impulso a ese jugador, ¿vale? Para que dé como un pequeño brinco y luego caiga y me salga por la parte inferior de la pantalla. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Bueno, para generar ese salto, lo único que tenemos es que hacer una pequeña fuerza, aplicarle una pequeña fuerza a ese rigid body que tiene el jugador, ¿no? Que tiene ese game object. Y para que, luego ahí voy a tener un pequeño problema y es que, ¿vale? Va a saltar hacia arriba, pero en el momento de caer se va a quedar bloqueado contra los colliders, por ejemplo en este caso de la trampa, ¿no? Entonces, para hacer que lo atraviese y desaparezca por la parte inferior, lo que tendríamos que hacer, pues de forma fácil, simplemente deshabilitar el collider del jugador. Ya está, así ya no se va a producir ninguna colisión y no va a quedar retenido ahí en la escena. Lógicamente, pues tendré que devolverlo a su estado inicial en el momento pues que bueno, pues recupere su posición de partida. Entonces, nos vamos a crear aquí, bueno, pues una variable para almacenar una referencia de ese collider. Collider 2D, que le voy a llamar call, que voy a obtener pues en el momento de instanciar el objeto. Vale, de forma que pues en el momento de que se active esa animación voy a hacer dos cosas. Por un lado, aplicarle pues una pequeña fuerza de impulso hacia arriba, ¿vale? Para que haga ahí pues ese pequeño salto y en el momento en que empiece a bajar tenga desactivado su collider y atraviese pues los distintos objetos que haya por ahí, ¿no? Esas plataformas o esas trampas o bueno, el mapa, digamos, ¿no? Y abandone por ahí la pantalla. La cámara se va a quedar donde está, ¿no? O va a tratar de seguirlo, pero al final está confinada, ¿no? Con lo cual no puede seguir a ese jugador y caerá fuera de la pantalla. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Entonces, activamos esa animación y... Vale, entonces lo que voy a hacer, utilizando pues ese rigid body, ¿vale? Vamos a añadirle una fuerza, que va a ser pues eso, una fuerza hacia arriba, como ahí nos sugiere el propio Copilot, ¿vale? Bueno, vamos a probar con ese valor de 10, a ver qué tal está. Y ya digo, y a continuación lo que vamos es a desactivar ese collider, ¿de acuerdo? Que lógicamente tendremos que volver a activar, ¿no? Una vez que devolvamos el jugador, pues a la posición inicial, ¿no? Es decir, una vez disparado, ¿no? Este trigger que nos restaura la animación a ese estado de idle, vamos a de nuevo activar el collider del jugador. Bueno, pues en principio nada más, vamos a probarlo. Vale, ahí muere. Vale, y vemos como pega ese pequeño salto y bueno, desaparece por la parte de abajo de la pantalla. Me aparece de nuevo luego la posición inicial y con la animación de idle correcta. Y bueno, aquí se volvió un poco loca esa cámara, ¿no? De seguimiento, esa follow cámara que tenemos definida, ¿no? Bueno, pues por lo que se ve no consiguió ir a por el jugador de nuevo. Que siguió ahí en ese marco de seguimiento, que sea, pero no será recolocado.
¿Cómo podemos resolver esto? Bueno, una forma sencilla va a ser desactivar el seguimiento en el momento que muera, ¿vale? Porque realmente no necesitamos que esa cámara vaya siguiendo al jugador, y reactivar el seguimiento en el momento en que vuelva a estar colocado. Bueno, vamos a hacer esto en el código. Para acceder a esa cámara vamos a tener que obtener una referencia a la misma, que podemos hacerlo con un campo serializado, ¿vale? En este caso vamos a crear una variable de tipo CinemaScene_Camera. A ver, aquí está, ¿vale? Que le voy a llamar FollowCamera. Y entonces la idea es que, pues en este momento en que muere nuestro jugador, vamos a desactivar la cámara, ¿vale? Y ahí está, follow camera, enable false. Y lógicamente, una vez que devolvemos el jugador a su posición inicial, pues tendremos que reactivar esa cámara de seguimiento, ¿no? Para que, bueno, vuelva a seguir al jugador desde esa posición en la que se encuentra. Bueno, vamos a probar. Bueno, tenemos lanzada la ejecución. Vale, hay un fallo ahí, vemos que nos da el error. Lógicamente esto es porque no asignamos esa cámara de seguimiento a nuestro script, ¿vale? Entonces nos vamos al player. ¿Y dónde está? Aquí, follow camera. Entonces nos cogemos nuestra cámara y la arrastramos aquí. De acuerdo, venga, vamos a ejecutar otra vez. Y ahora vuelve la escena y vemos cómo pues, la cámara se posiciona correctamente. Pues con esto completamos este reto en el que se nos pedía activar esas trampas, ¿no? Nuestro siguiente y último reto de este proyecto pues va a ser crear pues algún enemigo, ¿no? Pero bueno, algún enemigo con un comportamiento simple, para añadirle ahí un poquillo de dificultad, ¿no? Bueno, pues a lo que es la recolección esta de las gemas. De hecho, bueno, pues tenemos ya ahí en los recursos un montón de imágenes, ¿no? De sprites, de diferentes, aquí, de diferentes, bueno, pues elementos que podemos utilizar como enemigos. A ver, ¿dónde están? Enemies. Tenemos aquí esta carpeta, ¿no? Entonces tenemos ahí, pues por ejemplo, murciélago, ¿no? Con pues los scripts correspondientes para esa animación volando. O, bueno, pues tenemos aquí alguno también, murciélago colgado, ¿vale? Eh, Osos, yo qué sé, tenemos conejos, dinosaurio o algo parecido, no sé muy bien qué es eso, un perro, ¿vale? Un águila, una rana, etcétera, ¿no? Vale, podéis seleccionar por ahí, pues alguno que os interese, ¿no? O más de uno. Vale. Bien, entonces la idea es esta, ¿no? Crear algún enemigo con un comportamiento simple que básicamente será pues un desplazamiento lateral, una distancia que prefijaremos, ¿no? Que estará parametrizada, que por ejemplo indicaremos a través del editor. Bueno, como nos pasa en el caso del jugador, tendremos que ajustar esos sprites al sentido de desplazamiento. Evidentemente, pues esto también dependerá del tipo de sprites, ¿no? Las imágenes que estéis usando, si, bueno, pues es necesario hacer este ajuste, ¿vale? Este cambio de orientación. En el caso de que
tropiece lateralmente con el jugador, pues supondrá la muerte del mismo, pero el jugador también los va a poder destruir, ¿no? Y para eso tendría que saltar sobre él. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto, no? Tener estos dos comportamientos, que por un lado vemos que una colisión entre ese enemigo y el jugador supone la muerte del jugador, sin embargo, otra colisión diferente entre el jugador y el enemigo, solo que en este caso saltando sobre él, pues supone la muerte de el enemigo. Bueno, pues esto lo podemos conseguir fácilmente añadiéndole diversos colliders a, pues a nuestro enemigo, por ejemplo, ¿no? Podría tener, digamos, un collider que utilizáramos para detectar estas colisiones laterales y a lo mejor pues en la parte superior definir otro collider pues que a lo mejor podría ser de tipo atravesable, ¿no? En el que detectáramos esta situación en la que el jugador pues lo está atravesando por arriba, ¿vale? Y en función, bueno, pues del caso, o bien destruimos al jugador o bien destruimos al enemigo. Bueno, y podemos añadir también pues un sonido o añadir una animación para cuando destruimos a ese enemigo. De hecho, bueno, podríamos usar ya la misma animación que estamos usando para esas gemas, ¿no? Para no complicarnos demasiado. Bueno, pues tratar de implementar estos comportamientos, estas mecánicas, que bueno, en general todo esto es algo, ¿no? Que ya hicimos, ¿vale? Sería más para practicar y bueno, y luego podéis comprobarlo en el vídeo. Bueno, pues vamos a hacer a partir de estas imágenes del murciélago, que estaban por aquí, enemigos, aquí, bat. Vale, bueno, pues vamos a hacer con esto un murciélago que esté revoloteando aquí, ¿no? Dentro de esta cueva, ¿vale? Entonces, como siempre, antes de nada, vamos a hacerle un chequeo a esas imágenes, ¿no? Seguramente, pues ya sabemos, esto va a ser bastante pequeño, ¿no? De hecho, pues si me traigo uno aquí a la escena, pues el tamaño de esto en comparación con el jugador pues seguramente es muy pequeño para nuestro juego, entonces vamos a cambiarle este pixels por unit, a ver, 16, no sé cómo será esto, no, esto sería demasiado grande seguramente, ¿no? Vale, pues igual 32, sí, esto quizás es más apropiado y lo mismo vamos a hacer con estas dos, ¿no? Y como en los otros casos, como bueno, buscamos esta estética pixelizada, pues estamos aplicando este modo de filtrado. Bueno, en realidad no estamos aplicando un filtrado, ¿no? Ah, para difuminar, ¿no? Un poco pues esos dientes de sierra. Pues vamos a hacernos la animación correspondiente a ese vuelo del murciélago. Entonces voy a seleccionar estas tres imágenes, me las traigo aquí. Carpeta de animaciones, le voy a llamar, por ejemplo, Bat Anim. Bueno, este me lo voy a sacar de aquí, ¿no? Este es el que tiene mi controlador de animación, ¿vale? Este componente Animator. Bueno, vamos a revisarlo, ¿vale? Aquí en nuestras animaciones tenemos nuestro Batanim y este controlador que nos acaba de crear y que le voy a cambiar el nombre, Batanim Controller, ¿vale? Donde se gestiona la animación correspondiente. Bueno, esta animación va a tener activado el loop time para que se repita constantemente, ¿no? En un bucle y vamos a revisar, pues, digamos, la velocidad de aleteo, ¿no?
de este murciélago. Bueno, vamos a abrir aquí el Animation. Entonces voy a seleccionar aquí mi animación. Vale, aquí tenemos pues los diferentes sprites que se corresponden con esa animación, ¿vale? Solo hay esos esas tres frames diferentes. Vamos a probar qué tal aspecto tiene esto, ¿no? Lo vemos aquí en la visualización del juego. Bueno, pues en principio lo podríamos dejar así, ¿no? Ya sabemos, podemos cambiar aquí el número de muestras por segundo si queremos cambiar esa velocidad, ¿no? Para hacerlo más... no me lo cambiaste. Ahora, más lento, ¿no? O aumentar el número de muestras para hacerlo el aleteo mucho más rápido. Esto lo podríamos hacer también, ¿no? En tiempo real, en el código. Pero bueno, vamos a dejarlo a 12. Vale, esta velocidad pues me vale. Bien, ya tenemos ese GameObject que luego convertiremos en un prefab con su componente animator, ¿vale? Con el controlador. En principio solo va a tener esta animación. ¿Qué más vamos a necesitar? Bueno, pues lógicamente esto va a tener que tener un collider, ¿no? O como decíamos, va a tener dos colliders distintos para detectar situaciones diferentes, ¿no? Cuando colisionamos lateralmente con el jugador y cuando el jugador salta encima nuestra. Además, tenemos que añadirlo, pues, a alguna de estas capas con las que realmente nuestro motor de física va a detectar la colisión. Vale, entonces vamos a coger este objeto, nos vamos a ir a las capas. Podríamos utilizar ya directamente esta misma capa de trampas, pero bueno, podemos añadir una nueva que le voy a llamar pues enemies. Vale, esto ya digo, es para detectar las colisiones, ¿no? Entonces nos vamos aquí, enemies, y lo vamos a añadir, pues la colisión, la activación de la colisión correspondiente, ¿vale? Al motor de física, ¿no? Para que las tenga en cuenta de nuestro jugador con esos objetos que estén en esa capa, asociados a esa capa, enemies. Vale, con esto tendríamos activadas las colisiones. Y para discriminar, pues si tenemos distintos enemigos, ¿vale? Saber si estamos colisionando pues con uno de estos murciélagos o algún otro enemigo, pues vamos a añadirle una etiqueta que le voy a llamar bat. Y se la asigno a este objeto. Pues vamos entonces con el tema de las colisiones con el jugador, ¿no? Y como decíamos, pues tenemos que diferenciar entre dos situaciones posibles, que sea un choque lateral entre este enemigo y el jugador, entonces muere el jugador, o que sea el jugador el que se está balanzando, saltando sobre, bueno, pues en este caso ese murciélago, y sea el murciélago el que muere. Esto lo podemos implementar de diversas maneras, ¿no? Podríamos tener pues ahí un prefab pues más complejo, con diferentes empty objects que llevarían asociados cada uno pues sus propios colliders y sus propios scripts donde gestionaran pues estas interacciones. Pero bueno, esto es un caso muy simple, vamos a tratar de mantener las cosas simples, con lo cual lo que voy a hacer es añadir dos colliders diferentes a este murciélago, uno que cubra pues más o menos la zona central del cuerpo para detectar esas colisiones laterales y otro en la parte superior con la idea de detectar esa situación en la que el jugador está saltando sobre el murciélago.
Entonces voy a añadir un Capsule Collider 2D, por ejemplo, que vamos a, bueno, vamos a ajustar ahí, vamos a editar, ¿no? Voy a eliminar de ahí ese fondo, ¿vale? Esto está aquí, Environment Parallax, ¿vale? Bien, entonces tengo aquí mi murciélago, bueno, podemos cambiarle ya el nombre, le voy a llamar Bat. Entonces, como decíamos, vamos a ajustar este collider para que, bueno, más o menos, bueno, que se me va, cubra esa zona del cuerpo, bueno, aproximadamente, ¿vale? Bueno, venga. Bien. No me deja achatarlo más porque está en orientación vertical. Voy a cambiar orientación horizontal. Vale, ahora sí. Sin problema. Bueno, pues quizás un poco más corto por aquí. Vale, aproximadamente, ¿no? Y para esta zona superior, para detectar cuando el jugador está saltando sobre el murciélago, pues voy a añadir un collider diferente. En este caso va a ser un Box Collider 2D, lógicamente, porque estamos en un proyecto 2D. Vamos a ajustar también su tamaño. Y lo voy a hacer pues más corto, ¿vale? Por ejemplo, pues que sea una cosa así. ¿De acuerdo? En principio, pues las alas, dado que ese spray, ¿no?, va a ir cambiando la posición de esas las voy a dejar fuera de las colisiones, ¿no? Si no, pues podría ser pues que al bajar, pues cuando esté con esa imagen, ¿no?, en ese frame donde las alas están abajo, si tengo un collider que me está ocupando esta posición, pues en realidad estaría chocando con algo que visualmente estaría vacío, ¿vale? Salvo que dinámicamente estuviera ajustando los colliders, ¿no?, lo que aumentaría mucho la complejidad del asunto, ¿vale? Entonces, en principio lo voy a dejar así, este pequeño collider, y para este caso lo voy a dejar marcado como de tipo trigger. Bueno, pues vamos a añadirle ese comportamiento a, bueno, pues a este murciélago, a este enemigo, para que consiga desplazarse lateralmente cierta distancia, ¿no?, que estableceremos, bueno, pues desde el editor, va a ser uno de sus parámetros, y una vez que cubre esa distancia, pues invertirá el sentido del desplazamiento y se moverá hasta su posición de partida, su posición inicial. Bien, pues nos vamos a crear un nuevo script y implementaremos ahí pues estos comportamientos, ¿vale? Nuevo script que le voy a llamar, ¿dónde está? No sé dónde lo creo. Le podemos llamar, por ejemplo, enemy simple move. Vamos a definir aquí algunos de los atributos que van a, bueno, parametrizar lo que es el movimiento de este objeto. Por un lado, vamos a definir cuál va a ser su velocidad, ¿no?, que estableceremos. En principio, todos estos campos los estableceremos desde el editor, ¿vale? Serialize field, por ejemplo, cuál va a ser la distancia máxima que va a recorrer, y luego pues voy a añadir otro parámetro para saber si inicialmente se va a ir desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? Porque esto me va a controlar, por un lado,
pues la traslación, ¿no? El sentido de la traslación del propio objeto, así como la orientación del sprite. ¿Vale? Entonces me voy a crear aquí un booleano que voy a llamar, por ejemplo, moveRight, para saber si inicialmente nos estamos desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto vamos a llamar settings. Bueno, vamos a añadir también algunas variables para determinar, por ejemplo, pues esa posición inicial. ¿Qué más? Una variable con la dirección que lógicamente va a ir cambiando, ¿no? Inicialmente, bueno, pues a partir de este booleano yo la podré determinar y luego en el momento en que lleguemos al final de ese desplazamiento, pues nos cambiará y la utilizaremos para también cambiar la orientación del sprite, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Lógicamente necesitamos ir calculando en cada uno de los updates de este objeto, ¿no? de este script, cuál es la distancia total que lleva recorrida, ¿vale? Para compararla con esta distancia máxima y saber si tenemos que invertir el recorrido o no, ¿vale? Así que no, le voy a llamar distance travel, por ejemplo. Y ¿qué más? Y bueno, y nuestra referencia al sprite renderer para poder cambiar la orientación del mismo. Sprite renderer y le voy a llamar SR. Que pues aquí en el start obtenemos la referencia al mismo. ¿Vale? Pues también obtenemos cuál es nuestra posición de partida, ¿no? O posición inicial. A partir de la coordenada X, que es la única que nos interesa porque nos estamos moviendo horizontalmente. ¿Vale? Y nuestro sentido de movimiento, ¿no? Que pues a partir de este booleano, moveRight, en el caso de que esto sea verdadero, vamos a decir que la dirección es 1, y en el caso de que esto sea falso, es decir, nos estamos desplazando hacia la izquierda, vamos a utilizar este valor -1, con lo cual podemos utilizar directamente esta variable para cambiar el sentido del propio sprite renderer, ¿no? Bueno, el sprite renderer, de la imagen que tiene cargado ese sprite renderer, ¿no? A modo de textura. Vale, pues vamos a actualizar la posición del enemigo, ¿no? Entonces, lo primero que tendremos que calcular es cuál es ese nuevo incremento en la posición, ¿vale? ¿Cuánta distancia recorrió en este nuevo, ¿vale? En este nuevo frame. Entonces, nos vamos a crear una variable que le voy a llamar movement y que, bueno, pues será precisamente la velocidad por el tiempo entre el último frame y el actual que estamos renderizando ahora. Eso nos dará la distancia recorrida en la dirección de movimiento correspondiente, ¿vale? A la izquierda o a la derecha. Es decir, esto será un valor positivo o negativo según nos estemos desplazando a la derecha o a la izquierda. Vale, este será pues ese nuevo gap, ese nuevo desplazamiento del enemigo en el último frame. Con lo cual ahora lo único que tenemos que hacer es trasladarlo, ¿vale? Utilizando, pues por ejemplo, haciendo un translate, ¿vale? Pues sí, transform translate, nos estamos moviendo en esa dirección X, no nos estamos moviendo verticalmente, ¿no? Solo horizontalmente. Bueno, entonces pasamos pues este nuevo vector 2D, lógicamente, con un componente en X que será la distancia recorrida en este frame. ¿Y qué más hacemos? Pues actualizamos la distancia recorrida, ¿no?
¿vale? Es decir, nuestra distance traveled le vamos a añadir lo que, pues el valor absoluto de ese desplazamiento, ¿no? Es decir, a mí me interesa la distancia recorrida como magnitud, ¿no? No me importa si es hacia la derecha o hacia la izquierda. Voy haciendo los incrementos correspondientes y sumándolos. Vale. ¿Qué más? Bueno, ahora lo que tendremos es que chequear si esa distancia recorrida es superior pues a ese valor que tenemos definido como distancia máxima, porque una vez que lleguemos al extremo de ese movimiento tendremos que revertir el sentido de desplazamiento de ese GameObject. Vale, entonces, bueno, vamos a chequear este código que nos genera Copilot, pero bueno, en principio estamos evaluando si esa distancia recorrida es mayor o igual que la distancia máxima. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Bueno, reiniciar la distancia recorrida a 0, invertir el sentido de desplazamiento multiplicando por -1 y tenemos que cambiar, como muy bien nos ha hecho aquí, la orientación del sprite. Para eso accedemos a esa propiedad flipX que controla la orientación del sprite en el eje X y hace ese flip, ¿no? Esa inversión, ¿no? Para ello lo único que hacemos es invertir el valor actual que tiene, ¿no? Es un booleano y dependiendo de si su valor es verdadero o falso, tendremos pues invertido o no el sprite que tenemos asociado a ese sprite renderer, ¿no? A ese componente de nuestro GameObject. Bueno, pues en principio con esto tendríamos controlado lo que es el desplazamiento de pues ese objeto, ¿no? De ese enemigo. Bueno, podemos probar este código a ver qué tal nos funciona. Añadimos el nuevo script a nuestro GameObject, ¿vale? A este murciélago. Y vamos a darle unos valores pues a esta serie de parámetros. Por ejemplo, el desplazamiento, pues no sé, vamos a poner 5 para hacer una prueba y vamos a poner una velocidad de 5 también. Venga, vamos a probar así, a ver qué tal. En principio, bueno, como queremos que esto se esté desplazando hacia la derecha, que es el sentido original que tienen pues las imágenes con las que construimos la animación de este murciélago, pues vamos a marcar también este move right, ¿vale? Para que el primer desplazamiento o ese desplazamiento inicial sea en ese sentido. Más o menos, ¿no? Esa posición está oscilando entre un valor de 0, que era la posición inicial, y un valor de 4 y pico por ahí, ¿no? Con lo cual, en principio, esto funcionaría correctamente en cuanto a lo que es ese movimiento, ¿no? Vale, y en cuanto a velocidad, bueno, pues podríamos dejarlo así, ¿no? Ya lo ajustaremos. Lo que voy a hacer ahora es convertirlo en un prefab y colocarlo ya, ¿no? Colocar un GameObject a partir de ese prefab, pues en la posición que me interesa y con los parámetros correspondientes, ¿no? Entonces me lo voy a traer a esta carpeta de prefabs. Bien, entonces, bueno, puedo coger este directamente, ¿no? Vamos a desplazarlo. Bueno, entonces en principio me interesa que esté moviéndose entre estas dos posiciones. Bueno, vemos aquí cómo no se me visualiza,
¿no? Dentro de la cueva. ¿Esto por qué es? Bueno, pues es por las sorting layers, ¿no? Cómo están definidas estas capas de ordenación. En principio tengo este objeto asignado a la capa de ordenación por defecto, default, ¿no? Entonces, si nos vamos a esas capas, ¿vale? Sorting layers, vemos cómo es la primera de las capas. Todas las capas, como por ejemplo Parallax, la de decoraciones, terreno, plataformas, etcétera, 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 están por encima, ¿no? Están en esta lista a continuación, por lo tanto se renderizan más tarde. Bueno, entonces lo que voy a hacer, por ejemplo, es añadirlo pues a pues en vez para no crearme una nueva, puedo añadirla directamente a esta de items, que es en la que están las gemas, ¿no? Que, bueno, pues estarían visualizadas aquí por encima, ¿no? Vale, pues entonces selecciono aquí este objeto. Aquí tenemos que tener cuidado, ¿vale? No estoy cambiando el prefab, ¿no? Esto lo podemos hacer de dos maneras, ¿no? Puedo irme al propio prefab, editar este objeto y cambiarlo aquí, en la sorting layer, o puedo hacerlo a través de un objeto que tenga definido, perdón, un objeto que tenga creado a partir de ese prefab, hacer la modificación correspondiente de este parámetro o de cualquier otro, ¿vale? Y luego irme aquí y sobreescribir en el prefab, ¿vale? ¿No? Aquí me aparecen las modificaciones, hay una modificación en este objeto respecto a su prefab, ¿no? En el sprite renderer, que es esta que acabamos de hacer, ¿vale? Y le voy a dar aquí, aplicar todos esos cambios sobre el prefab, ¿vale? De hecho, si yo me vengo aquí al prefab, vemos cómo su sorting layer está asignado, o tiene asignado, mejor dicho, esta capa items. Tenemos ahí nuestro enemigo, vamos a ajustarle pues esos parámetros, porque ahora mismo tiene los valores que están definidos en el prefab, ¿vale? Bueno, ya sabemos, podemos tener, hay distintas copias de ese prefab parametrizadas de manera diferente. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cuáles pueden ser sus posiciones inicial aquí, vale, menos 9 y pues que se me desplace pues a lo mejor hasta aquí, 3, bueno, unos 12 unidades, ¿no? De desplazamiento. Entonces, esta distancia máxima voy a poner 12 y voy a aumentar un poco esa velocidad. Y bueno, vamos a ejecutar a ver qué tal. En principio podría ser algo así, ¿no? Lo que, bueno, no tenemos aún implementado son las colisiones con este murciélago. Vemos cómo colisiona, ¿vale? Porque el motor de físicas pues, ahora mismo está teniendo en cuenta las colisiones entre las capas a las que pertenece el jugador, a las que pertenece el murciélago, pero no tenemos implementado ahí ningún comportamiento. Lo primero que vamos a implementar es la propia muerte del jugador. Esto es muy fácil porque básicamente es lo mismo que ya tenemos con las trampas, ¿no? Así que nos vamos a ir a ese script que era pues el player interactions. Y lo único que tenemos que añadir en estas colisiones, ¿no? Igual que aquí detectamos la colisión con esa trampa, pues vamos a añadir ahora una colisión con objetos que tengan esta etiqueta, enemy. Bueno, vamos a ver si es esta, vamos a comprobarlo. Vale, nos vamos ahí al objeto o al prefab, ¿de acuerdo?
y vemos cómo esa etiqueta que tenemos asociada se llama bat, ¿vale? Para distinguirla de otros posibles enemigos que podamos tener y que puedan tener otros comportamientos distintos. Bueno, pues nos volvemos al código. Esto va a ser ese, ese murciélago, ¿vale? Bueno, entonces vamos a probar ahora con una ejecución. Vale, en cuanto acabe de compilar, ejecutamos. En el momento en que se tocan esos dos objetos, se produce la colisión y el jugador muere. Nos falta ahora añadirle a ese enemigo la destrucción de sí mismo en el caso de que el jugador salte sobre él. Entonces, para eso nos vamos a crear un nuevo script que añadiremos al propio enemigo. Entonces, pues le voy a llamar, por ejemplo, kill enemy. Va a ser un script muy sencillito, donde, bueno, pues básicamente implementaremos este método onTriggerEnter 2D. Recordemos que ese collider superior tiene activado ese flag de trigger, ¿vale? Es decir, se nos va a ejecutar en el momento en que, bueno, pues el jugador lo atraviese, ¿no? Es decir, nosotros aquí lo que necesitamos es el método onTriggerEnter 2D. Entonces, bien, pues en el momento, o perdón, si el otro objeto que lo está atravesando tiene asociado este tag de player, pues aquí haremos o lo que sea, ¿no? Destruir el GameObject al que está asociado el script, que va a ser ese enemigo, y bueno, y a cualquier otra cosa que nos interese, como lanzar una animación, ejecutar un sonido, etcétera, ¿no? Que bueno, podríamos hacer, pues un poco haciendo lo mismo que estamos haciendo con las gemas, ¿no? Para no complicarnos más. Vale, podemos añadir aquí un campo serializado con ese audio clip. Bueno, venga, le llamamos así, diefx. Esto, aquí me colé. Y ¿qué más? Le vamos a añadir un GameObject con una animación, ¿vale? Que podemos utilizar pues la misma de las gemas, que le voy a llamar KillAnim, o pues como la otra, ¿vale? DieAnim. Entonces, por un lado, hacemos un playClipAtPoint para lanzar la ejecución del sonido en la ubicación en la que se encuentra pues ese enemigo, y también vamos a instanciar la animación correspondiente, ¿no? Que asignemos en ese campo serializado. Bueno, pues venga, vamos a hacer esto rápidamente en el editor. Nos vamos al prefab. Bueno, podemos hacer las modificaciones aquí, ¿no? Ya sabemos, pero bueno, luego hay que acordarse de sobreescribir el prefab, ¿no? Si queremos propagar esos cambios, ¿no? El resto de copias que tengamos del mismo. Entonces en el prefab asignamos el nuevo script killEnemy y ahí tenemos que añadir la referencia a la animación y el clip de audio correspondiente, ¿no? Entonces, como decía, la animación voy a usar la misma que se lanza cuando recogemos las gemas, que es este. Aquí, ¿dónde está? Así es otro prefab. Item collect anim, ¿vale? Y nos falta el clip de audio que voy a usar pues el mismo también, que es este diamond. Pero bueno, vamos a ver aquí. Eso es ahí, diamond. Muy bien, y con esto en principio pues estarían esas colisiones que supondrían la muerte del jugador. Bueno, vamos a ejecutarlo y así lo vemos.
Vamos a probar esas colisiones. Entonces, bueno, cuando chocamos así lateralmente, el jugador muere. Vamos a intentar ahora caer sobre él. Bien, y parece que funciona correctamente, ¿no? Dependiendo de cómo hayamos definido nuestros colliders, pueden dársenos a veces situaciones en las que simultáneamente muera el jugador, muera el enemigo, ¿vale? Entonces eso igual nos obliga a retocar un poco los colliders, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo en este caso, bueno, quizás este collider superior es un poco corto, entonces, pues si vengo por aquí, pues igual se me pueden producir las dos situaciones, que atraviese este y que toque el otro, ¿no? Bueno, entonces esas son cosas que lógicamente, pues en las pruebas tendremos que ir retocando, ¿no? Tendremos que ir ajustando. Pero bueno, en principio, bueno, pues para un poco ilustrar todo esto, suficiente. Con este trabajo que hicimos para crear nuestro murciélago, pues ya no sería muy fácil implementar otros enemigos diferentes que tuvieran los mismos comportamientos. Podríamos, por ejemplo, pues venga, así un poco para ilustrar esto, vamos a coger otro. A ver, aquí, pues por ejemplo el oso, ¿no? ¿Vale? Bueno, para hacer algo diferente, poner algo diferente ahí fuera. Vamos a cogernos uno para ver qué tamaño tiene. Bueno, pues es muy pequeño, ¿no? Vale, entonces vamos a cambiar el spray renderer de esto. A ver. Esto igual sigue siendo muy pequeño. Vamos a ver. Sí, 36, 24. Bueno, este tamaño, ¿no? En comparación podría estar mejor. Entonces vamos a coger todas esas imágenes. 24 en píxeles per unit, sin filtrado, aplicamos. Me voy a eliminar esta de aquí y vamos a hacer la animación. Animations. Y le vamos a llamar ver anim. Vale. Se nos habrá creado aquí con su controlador, que le vamos a cambiar también el nombre, ver anim controller. Y bueno, vamos a revisar esa animación, a ver qué tal de velocidad. Window Animation, el oso. Bueno, vamos a darle aquí al play. Bueno, muy rápido, ¿no? Vale, quizás vamos a cambiar esto a... Vamos a ver, 10, no, 8 samples por segundo, no, incluso menos. Vale, así, ¿no? 5 samples por segundo. Vale, pues no está mal, ¿no? Vale, al final pues son eso, más o menos dos décimas de segundo para cada una de las imágenes, ¿no? 2,5, ¿no? Bien, así está bien. ¿Qué más cambios tenemos que hacer? Pues fijarnos en el sorting layer que está asociado ese spray renderer. Vamos a cambiarlo a items, ¿vale? Para que esté por delante, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, cómo se nos pone por delante de las plataformas, ¿no? Pero sobre todo por el problema que teníamos aquí dentro de la cueva. ¿Qué más? Vamos a asignarlo a una capa que el motor de física detecte las colisiones con nuestro jugador. ¿Vale? Ya teníamos definida aquí una enemies y vamos a añadirle un tag para detectar esas colisiones del jugador con, bueno, pues con este nuevo enemigo, ¿no? Con este oso. Entonces podríamos crear una nueva como hicimos en el caso de, bueno, pues de ese murciélago.
¿vale? O crearnos una capa que, perdón, una etiqueta que los englobe a los dos, que podría ser enemies. Bueno, pues esto también es una opción, porque nos simplificaría el código, ¿vale? De hecho, esta la voy a eliminar. Ah, no me deja porque tengo estos asignados ahí. Bueno, luego lo cambio. Vale, entonces volvemos a nuestro oso. Le asignamos aquí. No me gusta ese nombre, lo voy a llamar en singular enemy. Vale, vamos a ver ahora el oso, tipo enemy, y también voy a cambiarle aquí al murciélago el tag enemy, y como lo estoy haciendo en el objeto de la escena, voy a sobreescribir en el prefab, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, volviendo a mi oso, vamos a añadirle los scripts para la destrucción del mismo. A ver, ¿dónde está? Scripts. ¿Vale? Este kill enemy, que básicamente lo que va a hacer es destruir el enemigo cuando nuestro jugador salte sobre él. ¿Vale? Con lo cual, pues lógicamente, aquí está, pam, pam. Bien, vamos a añadirle el sonido de la muerte, ¿no? Este diamond que usamos para las gemas, y el prefab con la animación. ¿Dónde está? Prefabs, item collect anim, ¿vale? La misma que utilizamos para las gemas y que utilizamos para ese murciélago. ¿Qué más nos falta? Lógicamente tenemos que añadirle unos colliders a nuestro oso, ¿vale? Bien, entonces pues le vamos a añadir, por ejemplo, un ¿qué? Un collider, una elipse o capsule collider 2D. A ver qué tal nos queda. Vamos a editarlo. Uy, que aquí no se ve nada. Vamos a desactivar esto. Vale, vamos al oso, enfocamos aquí. Bien, y vamos a editar este collider. Bueno, así rápidamente, por ejemplo, que cubra más o menos lo que es la zona del cuerpo, ¿no? Y vamos a añadir aquí en la parte superior un box collider. Box collider 2D, que va a ser de tipo trigger. Vamos a editarlo. Ahí. Ahí. Y así. Vale, por ejemplo, una cosa así, más o menos. Bien, ¿qué más? Ya tenemos los colliders, ya tenemos el script que destruye el enemigo. Nos tenemos que ir ahora al script del jugador, ¿vale? Este player interactions, porque hicimos esos cambios ahí en las etiquetas. Y esto es ahora enemy, ¿vale? Tanto para el oso como para ese, bueno, ese murciélago que tenemos dentro de la cueva. Volvemos a activar ese fondo y ahora a nuestro GameObject, que le voy a cambiar el nombre, lo voy a convertir en un prefab, ¿vale? Para poder hacer pues todos aquellos que nos interese. Ah, bueno, se me acaba de olvidar uno importante, ¿no? Tenemos el script que destruye a este enemigo, nos falta el script que gestiona su movimiento, ¿no? Este enemy simple move. Vale, entonces, bueno, pues lo voy a hacer en el prefab. Enemy simple move. Y vamos a cambiar pues esos valores que tiene por defecto. Lo voy a recolocar.
no quieres moverte. Vale, ahí está. Entonces vamos a darle pues algún valor para la velocidad, ¿no? Para la distancia. En principio, valores por defecto. Bueno, voy a dejar solo lo que es el desplazamiento a la derecha, ¿no? Porque es, digamos, pues la imagen que tiene por defecto pues este oso. Vale, el resto de los cambios de estos parámetros en cuanto a velocidad y desplazamiento máximo, pues eso ya lo retocaré directamente en cada uno de los elementos que cree a partir del prefab. ¿De acuerdo? Como es este que ya tengo aquí en la escena, ¿no? Que se generó automáticamente, ¿no? Pero bueno, si lo elimino y me traigo aquí uno nuevo, que vendrá lógicamente con estos valores de 0 y 0, lo vamos a colocar en algún sitio, por ejemplo, pues quiero que ande entre aquí y aquí, ¿no? Algo así. Pues no sé. Por ejemplo, entre esta posición, vamos a decir 12 o un poco más para allá, 13, ¿vale? Entre esta posición y a lo mejor hasta aquí 20. Bueno, pues unos 8, ¿no? ¿Vale? 12. Vale, desde ahí 12. Máxima distancia 8. Bueno, y la velocidad, pues este que vaya lentito, que es muy grande. Le voy a dar un 3. Igual tiene que estar un pelín más abajo. Ahí. Bueno, pues vamos a probar esto, a ver qué tal nos va. Bueno, en principio, si chocamos lateralmente con él, vemos cómo nos destruye. Vamos a ver ahora qué pasa si caemos encima de él. Vemos cómo, pues aprovechando esos comportamientos que ya tenemos definidos para pues ese primer enemigo, pues nos es muy fácil, ¿vale? Crear, pues digamos, nuevas versiones de él, ¿no? Vale, que al final lo único que hace es cambiar, pues, el aspecto, ¿no? Con, pues, unos nuevos sprites y luego, pues, al tener parametrizados esos scripts en cuanto al desplazamiento, en cuanto a la velocidad, etcétera, pues añadimos ahí pues esa variabilidad, ¿no? En esos diferentes objetos que tenemos en nuestra escena. Bueno, pues con esto cerramos este proyecto, ¿vale? En el que, bueno, pues la idea era un poco ilustrar, ¿no? Pues algunas técnicas relacionadas con este género de las plataformas, ¿no? Sobre todo en cuanto a lo que era la construcción de estos escenarios, ¿no? Del uso de estos tilesets y pues el desarrollo de esos tilemaps. Y en cuanto a la gestión de diversas animaciones en alguno de estos game objects que tenemos en nuestra escena, como por ejemplo es el jugador, ¿no? Pues como tenemos ahí distintas animaciones y desde el controlador, ¿vale? Definiendo pues los parámetros correspondientes, podemos ir activando desde el código aquella animación que nos interese. Bueno, esto mismo que estamos usando con ese jugador en concreto, pues podríamos haberlo hecho con cualquiera de esos enemigos o bueno, con cualquier otro game object que nos interese. Bueno, pues aquí lo dejamos y hasta el siguiente proyecto.